Buenas noches, profesor. Mi nombre es Carlos Delgado Leslie Amairani y yo le voy a hablar de las adaptaciones celulares. En este caso, iniciaré con la hipertrofia. La hipertrofia está relacionada con el aumento en el tamaño de las células, que conlleva un aumento del tamaño del órgano al que afecta y también de la capacidad funcional. De esta existen de dos tipos, que sería la fisiológica, que como ejemplo podríamos tener el crecimiento masivo del útero durante el embarazo, ya que este es fisiológico, y este es estimulado por hormonas estrogénicas a través de receptores estrogénicos del músculo liso. También puede ser la patológica, que se sufre en las células del músculo estriado, ya sea del cardíaco o del esquelético. Este estímulo causa una hipertrofia en la cantidad del trabajo, por ejemplo en el corazón, donde hay una alteración del tamaño, del fenotipo de cada miocito y también del aumento de la síntesis de proteínas y miofilamentos, que esto permite una mayor capacidad del trabajo por parte del corazón. También tenemos la hiperplasia, que esta se caracteriza por un incremento en el número de las células de un órgano o tejido, y de este existen fisiológica y patológica. La fisiológica puede ser hormonal o compensadora, y de la patológica pues se produce a lo mejor en casos de estimulación hormonal excesiva. También existe la atrofia, que como su prefijo lo menciona es ausencia de, y se entiende como una disminución del tamaño de la célula por pérdida de sustancias celulares. Entre sus causas está la disminución de la cantidad de trabajo, la pérdida de la inervación, la disminución del aporte sanguíneo, la nutrición insuficiente, la pérdida de la estimulación endocrina, el envejecimiento, mayor presión ejercida sobre un órgano tejido y la presencia crónica de un daño tisular. Por último tenemos a la metaplasia, que la metaplasia es un cambio reversible mediante el cual una célula adulta es sustituida por otra célula adulta de un tejido diferente. Generalmente pues descienden o proceden de la misma hoja blastodérmica. O sea que pues a lo mejor, sería en una sustitución adaptativa de una célula a lo mejor sensible, porque pues en el caso de sus causas existen los agentes físicos, los agentes químicos, los agentes inflamatorios, el envejecimiento del tejido, una isquemia crónica, una causa hormonal, los factores de crecimiento o los factores citotáticos. Seguiré con tema de la lesión celular y la muerte celular. En el caso de la lesión celular se conoce como apoptosis, que es una señalización de muerte o de regeneración. En este caso se descubrió en 1972, a finales de los años 80 y a principios de los 90, que se caracteriza por mecanismos genéticos y moleculares involucrados. La apoptosis se puede llevar a cabo cuando una célula sufre mutaciones, cuando una célula puede ser peligrosa, si una célula abandona su lugar adecuado, para eliminar células infectadas o tumorales y durante el desarrollo, por ejemplo, para separar los dedos. Esta se desencadena por condiciones fisiológicas o patológicas, sin pérdida de niveles de ATP, ya que no requiere de energía. Tiene de dos tipos de inducciones, positiva y negativa. En cuanto a la inducción positiva, involucra ligando, que por una porción intracelular del receptor translucen al interior de una señal conocida como dominio de la muerte. En el caso de la inducción negativa, se produce por la pérdida de la actividad supresora a cargo de una familia de proteínas específicas que se hallan relacionadas con la mitocondria, liberándose desde la misma citocromo C, que dispara la actividad de las proteasas, que son las enzimas que se encargan de ejecutar la apoptosis. Y a continuación muestro una imagen que tenemos a la célula normal, sufre una lesión, empieza la tumefacción del retículo endoplasmático y de las mitocondrias. Se hacen agrupamientos de grupos de cromatina, se hace una recuperación y la célula vuelve a la normalidad. Pero llega un momento en el que ya no puede hacer nada. Entonces pasamos a una muerte celular o necrosis.
que este ocurre de manera aguda por una forma no fisiológica mediante una agresión que causa lesión en una porción importante del tejido, como podría ser una crisis de hipoxia, un infarto, y así se causa una disminución de ATP. Este se desencadena por toxinas, hipoxia severa, agresión masiva y cualquier otra condición que genere una caída de ATP. Y a continuación muestra una imagen. Está la célula normal, existe una lesión reversible y puede o no haber recuperación, como en el otro caso. Pero si no existe eso, existe una lesión progresiva y ahora sí se llega a una necrosis. Ahora le hablaré de la inflamación aguda y crónica. La inflamación aguda se puede deber a un infarto, infecciones bacteriales, toxinas o algún trauma. En este caso, sus principales células involucradas son los neutrófilos, los monocitos, los macrófagos y posteriormente los linfocitos T. Esto hará un cambio vascular, hará el reclutamiento de las células que ya mencioné y existirán mediadores. Sus mediadores son las aminas vasoactivas, los eicosanoides, las quimioquinas y las citoquinas. En este el comienzo es inmediato y la duración normalmente es de pocos días. En su resolución crea estímulos perjudiciales, creación de mediadores, células inflamatorias agudas, el reemplazo de las células lesionadas y vuelve a una función normal. Normalmente forma la cicatriz. En caso de no ser así, comienza la inflamación crónica. Como vemos abajo, puede ser por infecciones virales, infecciones crónicas, lesiones persistentes, que sería lo anterior mencionado, y las enfermedades autoinmunes. En esta se genera angiogénesis, infiltración de células mononucleares, que serían monocitos, macrófagos, linfocitos T y B, neutrófilos y fibroblastos, con los mediadores eicosanoides, quimioquinas, citoquinas, factores de crecimiento y las enzimas hidrolíticas. Al final, su comienzo es retardado, su duración no tiene límite y en cuanto a resolución, existe una destrucción persistente de tejidos, fibrosis y puede llegar incluso hasta necrosis. Por último, le hablaré de la reparación tisular. La reparación tisular es un proceso dinámico mediado por proteínas solubles, citocinas y factores de crecimiento, células encargadas de proliferación celular para el restablecimiento del tejido lesionado. Esto tiene tres fases, que serían fase aguda o inflamatoria, fase proliferativa y la fase de maduración. Comenzaremos con la fase inflamatoria, que tiene dos partes, que son la hemostasia y la inflamación. En la hemostasia se produce una vasoconstricción, derivando la sangre fuera del área lesionada. Después, las plaquetas se adhieren al vaso lesionado y se agrupan formando un tapón plaquetar. Estos interaccionan y activan la formación de la fibrina. Y a su vez, la fibrina va a formar una malla definitiva que reforzará el trombo plaquetario, construyéndose finalmente un coágulo definitivo. Después comienza la inflamación, que se produce en esta vasodilatación, creando un edema alrededor de la herida. Se genera una cascada de complemento, liberando histamina que atrae a los neutrófilos. Se comienza la fagocitosis, la limpieza del área y por tanto se previenen las infecciones. Vienen al sitio los macrófagos y los monocitos y se hace una activación de queratinocitos y fibroblastos. A continuación muestro una imagen de todo este proceso y en este pues más gráfica, que primero, como mencioné, se forma el coágulo, que sería la hemostasia, y después la inflamación atrae a todas las células que se necesitan para realizar el comienzo de la regeneración tisular. Después viene la fase proliferativa, que tiene dos partes igual, que sería la angiogénesis y la migración de los fibroblastos. Y en el caso de la angiogénesis es la creación de nuevos vasos, que son necesarios para restaurar el flujo sanguíneo del área afectada.
Esto se hace con la producción de factores angiogénicos, sintetizados por el propio macrófago, con potentes efectivos inductores sobre las células mesoteliales y endoteliales, que estos al proliferar se forman los botones capilares. Estos botones construyen una amplia red de asas que se conectan con otras asas capilares para formar así el lecho capilar tisular, donde los eritrocitos y el plasma empiezan a circular por los nuevos capilares. Se comienza así el proceso de epitelización estimulado por factores de crecimiento en los macrófagos y en las plaquetas. Así, las células epiteliales ubicadas en la periferia de la herida extienden sus pseudópodos hacia la herida desde su superficie basolateral, donde una capa celular es capaz de generar varias capas adicionales a partir de la mitosis y de células epidérmicas. Después se viene la parte de la migración de los fibroblastos, que estos se originan en el tejido conectivo vecino, ya que el tejido vecino es estimulado para entrar en mitosis y proliferar. Del tejido vecino migran hacia la herida deslizándose sobre la fibrina del coágulo y también sobre las fibras de colágeno, hasta hacer contacto con la fibronectina de la herida. A medida que el tejido va formando granulación, hace su aparición el miofibroblasto, que es un fibroblasto con capacidad de contracción que posee un prominente retículo endoplásmico granuloso debido a una activa síntesis de colágeno en el proceso de cicatrización. Las cadenas alfa forman una triple hélice de procolágeno que será posteriormente glicosilada y secretada por los fibroblastos hacia el espacio extracelular, donde finalmente se ensambla el colágeno ya definitivo. A continuación muestro una imagen de lo que ya dije. Las plaquetas atraen a los macrófagos, y así los macrófagos comienzan a trabajar haciendo fagocitosis y la función antimicrobiana, ayudan al debridamiento de la herida, regulan la síntesis de la matriz con los factores de crecimiento, reclutan a las células y hacen la angiogenia. Ayudan. La fase de la maduración sería la última fase y esta puede durar por meses o incluso años después de que la herida se hizo. Durante la remodelación del tejido cicatricial se sintetizan nuevas fibras de colágeno que se yuxtaponen a las ya presentes y simultáneamente otras fibras están siendo reabsorbidas y removidas. La colagenasa degrada las fibras de colágeno de tipos 1, 2 y 3, comenzando así la contracción de la herida con la migración del tejido preexistente en los bordes de la herida, mediado por fibroblastos que se contraen sobre las fibras de colágeno y facilitan el deslizamiento de las fibras de colágeno. Para que el proceso de contracción se lleve a cabo, normalmente es necesario que se preserve la integridad de la masa celular de los márgenes de la herida. La contracción de las heridas es un proceso que continúa por meses o incluso años y sus alteraciones pueden ocasionar contracturas patológicas. En esta imagen se muestra lo que anteriormente ya mencioné, que sería la neovascularización, que lo mostré en la fase 2, y la reepitelización para el término de la reparación tisular. Las aproximaciones terapéuticas se pueden hacer de 3 tipos: con fármacos, con extractos naturales o con factores de crecimiento exógenos. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.